Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a las charlas que Divulgadores del Misterio organiza aquí en el Bar El Negro, ya en esta cuarta temporada. Y Oscar Wilde dijo, aseguran, que la naturaleza imita a la ficción. Yo no sé si eso será cierto, lo que sí que no cabe duda es que en ocasiones la realidad imita a la fantasía creada por el propio hombre. Muchos de los descubrimientos, de los inventos que se han hecho en los últimos años, pues se han visto reflejados en películas de la antigüedad o películas de 10-15 años atrás, e incluso muchas de estas películas han bebido, por supuesto, de la literatura, ¿no? Las ha canibalizado. Pero el último ejemplo, el caso más actual, incluso lo podemos tener en unas zapatillas, en las zapatillas que todos hemos visto, yo creo, en la película En el regreso al futuro, esas zapatillas que se abrochan solas. Pues bueno, ahora mismo, ya hace apenas una semana, Nike pues las acaba de sacar al mercado. Para hablarnos de esa fantasía o de esa realidad que imita la fantasía, pues hoy nos acompaña Carlos Canales. Carlos es abogado, informático especialista en numismática, un gran experto en historia militar, escritor. De hecho, yo creo que la lista de sus libros pues prácticamente dobla a la famosa lista de los Leyes Godos, al menos en longitud. Es ganador, junto a Miguel del Rey, del 9º Premio Algaba de Biografías e Investigaciones Históricas por su obra Naves Mancas. Y bueno, y de todas las cosas importantes que se pueden decir de Carlos, yo creo que dos sobresalen sobre el resto. Una, que es compañero de la escóbula de la brújula, y la otra, por supuesto, que hace una cerveza deliciosa. Entonces, bueno, pues yo creo que para hablar del tema ya os dejo con él, que lo conoce de sobra y seguro que nos va a dar muchos datos que nos van a sorprender. Carlos, todo tuyo. Bueno, gracias, David, y gracias a todos. Bueno, gracias por venir, porque un sábado siempre esto tiene mérito. Vamos a ver, lo que ha dicho David es correcto. Voy a hablar exactamente de lo que acaba de contar. Voy a hablar de realidades o situaciones en las cuales lo que ocurre en el mundo real, parece sacado de la fantasía. No, está documentado en la fantasía. A ver, hoy no voy a hablar de gente que dice que ha tenido una idea que luego le ha copiado el cine, o que ha tenido una cuestión que en su momento lo pensó, se lo contó un amigo y luego alguien lo hizo. No, voy a hablar de cosas que han quedado escritas y documentadas, bien en textos literarios, bien en documentos escritos, bien en el cine. Podría poner la televisión, la radio, cualquier otra cosa que hubiera querido, porque podríamos estar hablando durante una semana entera de este tema. Hoy, no es mi idea por lo menos, salvo luego a lo mejor si tenéis alguna pregunta, yo no quiero entrar en por qué ocurre esto. O sea, no me interesa. No me interesa porque lo que vais a ver es lo que alguien podría llamar en broma una anomalía en Matrix. Estos son fallos. Es lo que los informáticos llamamos bugs, insectos, bichitos. Cosas que se salen de lo normal, que es como si en una especie de programa codificado algo o alguna cosa de repente empezara a funcionar mal. Y eso que empieza a funcionar mal chirría tanto que llama mucho la atención. Esto podría ser prácticamente infinito, porque las variaciones de lo anómalo respecto a lo que sucede en la realidad y ya está escrito en el pasado son enormes. Yo he decidido reducirlo a una serie de anécdotas que sean claramente identificables, porque si no entraríamos en un debate inmenso. Se podrían hacer miles de clasificaciones. Por ejemplo, las serendipias, que son las coincidencias seriales de gente que está buscando algo, y eso sobre lo que está buscando se le reproduce en un sueño, en una visión, que acaba como consecuencia en un invento. Sería uno de los casos que, por ejemplo, ha citado David, que es el caso, por ejemplo, de Niels Bohr y el diseño de la estructura del átomo. Bueno, eso salió de un sueño. Bueno, pero era un sueño de alguien que estaba investigando en ello. Por lo tanto, el sueño está relacionado, la realidad, con algo en lo que tú estás obsesionado y en lo que estás trabajando. Yo no voy a hablar de eso, porque eso tendría cierta lógica. Y bueno, es normal que alguien tenga una inspiración, un momento de inspiración, y que la casualidad, en un momento dado, se relacione con aquello que le obsesiona y en lo que trabaja. Tampoco voy a hablar de las casualidades derivadas de los inventos naturales. Por ejemplo, el ejemplo que ha puesto David de las zapatillas Nike que se abrochan solas, es simplemente una gran idea de una película que a alguien se le ha ocurrido, oye, qué idea más buena, vamos a copiarla en la realidad.
Eso no es ningún misterio, es simplemente una habilidad comercial. Tampoco voy a hablar de las cuestiones de lo que sería la prospectiva lógica, es decir, novelas de ciencia ficción que anticipan elementos del futuro que por lógica se presuponen que van a ser ciertos. Es lógico. Es decir, aunque parezca mentira, incluso el teléfono móvil, que es de los inventos más decisivos de finales del siglo XX, que no fue claramente documentado muchas veces por el cine o por la literatura, hay ejemplos más que sobrados de que era algo que se presumía que iba a ocurrir. Igual que eso, podríamos hablar de los viajes en el tiempo, de la teletransportación, de los motores o de las velocidades hiperestelares superiores, de la colonización de planetas. Son cosas que presumimos, la telepatía, es decir, son cosas que presumimos que podrían llegar a ocurrir en el futuro y que de manera natural probablemente ocurrirán. No. Lo que voy a hablar y lo que vais a ver son cosas realmente raras. Son cosas muy extrañas. Que cuando las ves, lo que te da la sensación es de que hay algo que no va bien. Y llama tanto la atención cuando somos capaces de descubrir eso, porque no es fácil descubrirlo. Podría haber traído miles de ejemplos, pero realmente los que he traído son especialmente llamativos porque ocurrieron tal y como están descritos, no porque realmente no haya otros más que no hemos sido capaces de identificar, que probablemente los hay. Finalmente, hay otro elemento, no sé si alguno habéis visto la película y novela 3 días del Cóndor, seguro que sí. 3 días del Cóndor es una unidad de la CIA en los años 60, en plena Guerra Fría, que se dedica a investigar novelas, leen novelas, cientos de novelas, todas las que salen. Y su objetivo al leer las novelas es identificar posibles patrones de atentados terroristas nunca imaginados. Bueno, eso ocurre en la realidad. Ocurre en la realidad porque es relativamente sencillo el que alguien tenga una buena idea con la que cometer un atentado terrorista demoledor. He metido algún caso de esos aquí porque no estaban escritos con esa función y sin embargo anticipaban el futuro, pero no de una manera mecánica, sino de una manera casual. Explico la diferencia. En la última novela de Frederick Forsyth, uno de los grandes autores de anticipación moderna en temas de política ficción, el atentado que se comete con un barco que hace explosión. Son detonadores que van en barcos que son simplemente transportes de gas licuado de petróleo, que es uno de los mayores detonadores naturales que hay en el mundo. De hecho, la mayor explosión que ha habido en la historia de la humanidad fuera de la bomba atómica fue la destrucción de un barco de gas licuado de petróleo en el puerto de Halifax, en Canadá, en 1917, destruyó la ciudad entera. Bueno, en realidad, ahí lo que está haciendo el escritor es anticipar una modalidad de atentado terrorista que puede ser llevado a cabo en el futuro. Es decir, si alguien lo hiciera, no es que esté copiando el libro de Forsyth, es que es algo bastante lógico. O sea, hay cierta lógica dentro de la estructura. Es como si, no sé, alguien planea destruir Londres con una bomba atómica metida en una maleta, que también está. Pues no sería lo que yo voy a contar. Sería simplemente anticipación de futuro en función de elementos lógicos, prospectiva. Lo que van a ver es otra cosa, que no tiene nada que ver con esto. Lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar exponer hoy de una manera resumida y breve, son circunstancias que no deberían de darse nunca. Problema, y había pensado traerlo, pero al final lo he quitado. Lo he quitado porque no tenía lógica incluirlo. Si cuando vuelvan a casa teclean en Google Simpson, Trump, se va a encontrar con una buena sorpresa. Se va a encontrar con la sorpresa de que aparecerá la imagen de Trump bajando una escalera mecánica en el año 2015 como candidato a la presidencia de Estados Unidos, y al lado, el mismo Trump dibujado entre los Simpsons como candidato, como presidente de Estados Unidos en el año 2000. Igualmente verán imágenes de Lisa, que aparece vestida como Hillary Clinton, compitiendo contra la presidencia. Es falso. No es que sea falso, es auténtico. Pero se publicó en octubre del 2015, cuando Trump ya era candidato. Bueno, se les ocurrió hacer el hoax, es decir, la primera falsificación, de decir que se emitió en el 2000. Cualquier persona en 45 segundos descubre que es falso. Bueno, hay 3 millones de páginas web que dicen que es auténtico. Incluso el jueves lo decía el ABC. ¿Qué periodistas? ¿Lo sois alguno? Joder. O sea, ni un minuto, para dedicar a buscar a ver si es auténtico o no. Y encima ya el cachondeo que tienen ya todos de la productora es que ven que se lo ha creído todo el mundo. Con lo cual lo están explotando ahora mismo ya prácticamente de manera casi fanática. Pues esta gente es tonta, vamos a aprovecharnos de ellos, porque vemos que no se enteran, podemos convertir nuestra propia serie en un mito de la ciencia moderna, es decir, que hemos anticipado el futuro de la humanidad. Bueno, esto ocurre mucho en Internet y realmente es muy difícil actualmente separar la ficción de la fantasía. Yo he traído una cosa hoy que, a pesar de todo, a mí me sigue infundiendo dudas. Me está infundiendo dudas porque es muy moderno y, a pesar de que he hecho un rastreo, razonable, no he intentado llegar hasta el fondo, con lo cual lo dejaré siempre como una ligera incógnita. El resto son elementos demostrables sin ningún problema. Son así. Claro, los más fáciles y los más sencillos son los derivados de la literatura, porque un libro publicado es un libro publicado. Yo puedo falsear un libro publicado en 1850, pero no todos.
Con lo cual, estos son los que a mí me interesan más, porque además no obedecen a ningún patrón. Es decir, no se trata ni de libros de ciencia ficción, ni de libros de anticipación, ni de nadie que estuviera intentando adivinar el futuro. Él no intentaba adivinar nada, simplemente cuentan una historia. Lo que ocurre es que esa historia se reproduce en la realidad exactamente como fue recogida en la ficción. Y eso es lo que a mí me llama más la atención. Y me parece aún más preocupante cuando las aproximaciones de datos son casi tan exactas que no son iguales. Es todavía más inquietante y todavía más anómalo. Vamos a empezar. Primer grupo. Sería el sistema más fácil de identificar. Ya lo había dicho yo. Es cuando lo que ocurre está escrito. En este caso no estamos hablando de libros sagrados, no hablamos de la Biblia ni estamos hablando de libros revelados. Hablamos de libros normales, de ficción estándar. Bueno, yo tengo seleccionados aproximadamente unos 30 o 40. Pero he elegido 3 casos un poco para desarrollar un poco más en profundidad y luego algunos anecdóticos porque son muy llamativos. Primer ejemplo. Lo que he intentado es buscar referencias del autor que sean también importantes o que al menos den una pista bastante clara de quién era él. Bueno, Morgan Robertson probablemente no me voy a hablar de él nunca. Murió el 24 de marzo de 1915, como pueden ver, o sea, vivió a caballo entre el siglo XIX y XX, y era un marino mercante, un oficial de la marina mercante. Robertson murió relativamente joven, con 53 años, y intentó vivir de la literatura, pero nunca lo logró, no ganaba dinero con ello. Sus novelas y sus obras, lo poco que he leído yo, no son tampoco gran cosa. Su obra principal, que es esta, Futility, El hundimiento del Titán, se acaba de publicar en español hace muy poco, hace yo creo que 2-3 años, y que yo sepa no había edición en español anterior. Es el primer caso que vamos a tratar. Empezamos. ¿De qué va esto? Bueno, Futility es la historia de un barco. Es un barco y se escribió en 1898. Cuenta la historia de Roland, un antiguo oficial de la Marina norteamericana que está hundido en un proceso de depresión profunda porque es alcohólico, lo pasa fatal y no tiene más remedio que entrar a trabajar como marinero de cubierta en un nuevo barco. Un gran barco, el barco más grande que se ha construido hasta el momento. La idea en principio es anticipación lógica de un marino mercante aficionado a su profesión, que lo que busca es reproducir en el barco lo que son las técnicas constructivas o de futuro más interesantes de su profesión. ¿Y qué es lo que hace? Pues crea un navío absolutamente insumergible, demoledor, al que llama el Titán. A la izquierda van a ver lo que dice básicamente el libro. A la derecha, la realidad. El Titán se hunde en la novela en el Atlántico Norte en el mes de abril a chocar con un iceberg a 400 millas náuticas, es decir, 740 kilómetros de Terranova en Canadá. Tenía 800 pies, o sea, 224 metros de largo. Una velocidad máxima de 25 nudos, altísima para la época. Ningún barco de la época podía alcanzarla. Tenía 3 hélices, 24 botes salvavidas, que eran insuficientes para el pasaje que en la novela va en el barco. Era la mayor embarcación a flote del mundo, se suponía que era insumergible y llevaba 2.500 pasajeros, de los cuales al chocar con el iceberg mueren el 50%. El RMS Titanic, 1912. Hundido en el mes de abril en el Atlántico Norte a chocar con un iceberg a 400 millas de Terranova. 882 pies con 9 pulgadas. Era ligeramente más largo. 22,5 nudos de velocidad. Era ligeramente más lento. Tenía 16 botes salvavidas más 4 operadores. Llegaba a 20, le faltaban 4. Pero no llegaba para cubrir a toda la tripulación. Era lógico porque tenía un número de pasajeros parecido, ligeramente menor, 2.200. Los compartimentos eran igual, estancos, y era insumergible para la prensa. 50% de muertos. Expliquen esto. Inténtenlo. Esto equivale matemáticamente a un número de casualidades tan increíble que roza la normalidad más absoluta. Pero Robertson era un tipo bastante extraño. Él no tenía ninguna conciencia, nunca la tuvo. Él no consideraba que adivinaba el futuro, a pesar de que esto se hizo muy famoso. De hecho, había una persona que llevaba el libro en el Titanic y encima sobrevivió. Sobrevivió. La persona que llevaba el libro en el Titanic sobrevivió. No fue uno de los fallecidos. El caso es que, claro, el libro, aunque era una Pulp Fiction, era un libro relativamente barato, era un libro con una cierta venta, no se vendió mal, y era un libro bastante conocido, con lo cual muy rápidamente se supo que Futility describía con mucha precisión lo que le había ocurrido al Titanic. Eso le hace famoso relativamente a Robertson, ahora mismo sería famosísimo si hubiera ocurrido en nuestro tiempo, pero en 1898 y 1912 no era lo mismo. Entonces, en ciertos círculos sí se conoció este caso. Lo que no podían imaginar prácticamente nadie es que a Robertson esto le ocurrió una vez más en su vida. Lo cual, si esto es una anomalía, la segunda ya se sale absolutamente de lo normal. Bien.
Aquí tenemos el segundo caso, Más allá del espectro. Más allá del espectro es un cuentecito incluido en una obra un poco mayor. Adivinen quién es el autor. Morgan Robertson. Es un relato corto publicado en 1914. Ahí tienen el contenido. Japón, que ha vencido la guerra a los rusos en 1905, empieza a considerarse apoderar de Corea en la guerra contra China en 1895, amenaza Manchuria y, en 1914, un mes antes de que salga publicado el libro, declara la guerra a Alemania para ocupar la posición de Tsingtao y echar a los alemanes la zona norte de China y de esa manera tener camino abierto hacia, directamente poder amenazar la propia capital china, Pekín, en el futuro. En la novela, los japoneses perciben a Estados Unidos como una amenaza y deciden hacer un ataque por sorpresa contra las dos bases principales en el Pacífico norteamericano, es decir, contra las Islas Hawái y contra Filipinas. El lugar elegido para el primer ataque se llama Pearl Harbor y deciden atacarlo en el mes de diciembre. Se escribió en 1914. Atención a esto. Esto es lo que escribe el librito, es un ratito corto. Lo interesante, para mí lo más interesante de Más allá del espectro, Más allá del espectro, que eso no lo cuenta aquí, Más allá del espectro es un supuesto arma de luz que tienen los japoneses, una especie de arma secreta que han desarrollado, que luego al final, a través de un espía, consiguen utilizar los americanos contra ellos. Es una novela, ciencia ficción. No es el primer caso que describe una guerra entre Estados Unidos y Japón. De hecho, hay una mucho más famosa que Más allá del espectro, que describió ni más ni menos que Jack London. Jack London escribió en 1905, él era corresponsal durante la guerra ruso-japonesa, y a él le fascinaba mucho Japón, a Jack London. Jack London era comunista, pero cuidado, los comunistas de 1905 no son como los de ahora, por lo menos para mí. Eran gente que no había sufrido a Stalin, a Lenin, a Mao. Entonces, Jack London estaba convencido de que Japón, tarde o temprano, tenía un plan muy claro. Que el primero sería echar a los alemanes de Asia y del Pacífico, lo que lograron en 1914, y que el segundo sería apoderarse de las Filipinas, lo que consiguieron en 1941. Eso inevitablemente les llevaría a un enfrentamiento con los Estados Unidos. Jack London estaba convencido de que Estados Unidos acabaría en una guerra con Japón. Y había también algunos escritores americanos en la época que lo pensaban, pero nadie llegó al extremo de Más allá del espectro. Porque Más allá del espectro, con lo que he colocado a la izquierda, se convierte en una novela absolutamente aterradora. Y es que define un ataque aeronaval en 1914, que los aviones son poco más que bicicletas volantes. O sea, que estamos hablando de los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, que iban poco más que a pedales. O sea, literal, que no eran ni armas. Y él diseña, o idea en la novela, aviones capaces de lanzar, como él dice así, bombas brillantes que caen del cielo y una especie de armas secretas con las cuales intentan destruir, en la novela intentan atacar también San Francisco. Bueno, el que le ocurría por segunda vez, y además un año antes de su muerte, a Robertson, le convierte ya en una anomalía notable. Aquí parece que hay un enlace doble, la realidad no le sigue un plan, pero copia dos ideas de Robertson con una precisión muy alta, muy alta. Esto es lo que yo llamaría un caso en los cuales la realidad copia la fantasía sin que ninguno de los dos, nadie lo pretenda en un momento dado. En Más allá del espectro se podía llegar a pensar, desde luego, en Futility en absoluto. En absoluto. Futility es una novela que simplemente describe un barco más o menos maravilloso del futuro. Realmente, este tipo de datos son muy interesantes porque son los que, para mí, generan lo que los americanos llaman gaps, brechas. Es decir, algo extraño. Esto es muy raro. Porque ya no se trata solamente de un elemento de imposibilidad matemática o de poca frecuencia o de poca posibilidad que ocurra. Es que las coincidencias son seriales, son demasiadas. Hay muchas. Y son además de una enorme precisión, que está fuera del alcance incluso de la imaginación y de los datos. Los japoneses hacen la primera proyección de un ataque contra Pearl Harbor en 1930. Pero sin embargo, en contra de lo que quiera la gente, que es una cosa muy extendida y es errónea, los primeros planes de ataque de Pearl Harbor no se hacen hasta el mismo año 1940, cuando los ingleses destruyen la flota italiana en Tarento. Ahí es donde se dan cuenta que un ataque aeronaval con torpedos puede tener éxito contra un puerto incluso bien protegido. Y es cuando deciden llevar adelante un proyecto con el que jugaban desde los años 30 y por supuesto que conocían más allá del espectro. Pero no tiene nada que ver. Es decir, la adivinación no obstaculiza en absoluto el hecho real de lo que ocurre. Les voy a poner un tercer caso que es muy similar, pero que se aleja aún más todavía hacia el elemento de la fantasía. Es Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es interesante en sí mismo, por miles de razones, no solo por ser uno de los mejores escritores del siglo XIX, sino porque, aparte de ser escritor, poeta, periodista, que fue uno de los primeros escritores del mundo que intentó vivir de los derechos de autor y uno de los que los promovió en la forma que los conocemos hoy,
Es verdad que es uno de los anticipadores de la ciencia ficción, pero no es por lo que es más conocido. Él es mucho más conocido por los relatos de terror, la renovación de la novela gótica e incluso por los relatos detectivescos, donde es de los primeros en la historia. Sin embargo, tiene un libro donde hay un párrafo sobrecogedor. O sea, no hay otra palabra para explicarlo. Esto sí que es una cosa realmente curiosa. En las aventuras de Arthur Gordon Pym describe una de las escenas que se escriben, es esta. Una goleta ballenera, la Grampus, naufraga en el Atlántico Sur, muy cerca de las Islas Sandwich, al norte de las Malvinas, y quedan 4 supervivientes que quedan abandonados a su suerte en la barca. Desesperados porque saben que van a morir, dado que no tienen agua ni comida, deciden que uno de ellos tiene que sacrificarse para que sobrevivan todos los demás. En la goleta hay un grumete que se encuentra muy mal, se alimenta con agua salada, bebe, lo pasa muy mal. Entonces, pues no se les ocurre más remedio que sacar unas pequeñas pajitas, y el que saque la más corta tiene que morir. Él saca la más corta, se suicida y los demás le parten en pedazos, se ve su sangre y se lo comen. A los 3 supervivientes lo recoge unos días después un barco. Bien. 1884. Esto es realidad. La goleta Mingonet, en un yate de recreo, naufraga en una tormenta a 1600 millas náuticas al este del Cabo de Buena Esperanza, un poco al noreste de las Malvinas. En un círculo estaría a unos 300 kilómetros de la zona de naufragio de la ballenera Grampus. Quedan 4 supervivientes en una barca, en las mismas condiciones. Uno está muy mal, y los otros 3 deciden matarle, le arrancan la garganta con un corta uñas, se la cortan, le comen y se ven su sangre. Se llamaba Richard Parker. Exactamente igual que el de la novela de Edgar Allan Poe, escrita en 1838. ¿A que esto empieza ya a inquietar? Esto lo llamarían en Matrix, esto es una anomalía. Ahí el programa se ha rayado. Aquí el programa se ha rayado. Como sabía que este llama la atención, he decidido meter pequeños párrafos, porque sería, si no, una conferencia de horas, de algunos casos en los cuales esto ocurre. Son todos, los he cogido para que sean realmente simpáticos. Miren este. La nave Apolo se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió su trampa y por ella ascendió el comandante Armstrong, para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. Lester del Rey, 1954. Esta es la realidad. El comandante Armstrong fue el primer humano, obviamente, que pisó la Luna en el módulo Águila del Apolo a las 2:56, hora de la Tierra Central, la hora Zulú, del 21 de julio de 1969. Perfecto. Los errores son mínimos. Lester del Rey está haciendo una novela de ciencia ficción, pero no pretende adivinar esto. Sin embargo, lo adivina. Esto es una proyección no buscada. Las capacidades de casualidad para que encaje el nombre, o semi-encaje el nombre, a mí lo que me parece más inquietante no es que se llame Apolo, es que se llame Apollon. Es decir, ese ligero error lo hace todavía más llamativo. Bueno, Lester del Rey es famoso porque, el Lester del Rey merecería una conferencia en sí mismo. No se llamaba así. Es uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Y a mí me gusta porque ahora mismo forma parte de un debate con otro gran escritor de ciencia ficción americano, que es Orson Scott Card, que está vivo, a diferencia de Lester del Rey. Orson Scott Card es famoso por el juego de Ender. Orson Scott Card es mormón, y entonces mantienen entre los dos, sus seguidores mantienen un debate muy interesante sobre el futuro numérico de los Estados Unidos basado en las profecías y en la existencia o no existencia de los Estados Unidos en las profecías futuras. Es un debate fascinante que me lo guardo para otra conferencia, porque es genial. Porque Lester del Rey tiene una novela que empieza casi tan bien como esta, que no le voy a contar hoy porque es difícil de encontrar y es genial. Siguiente caso. Voy a buscar casos relativamente conocidos. Este es muy conocido. Es muy conocido. Se ve en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta central 3 veces su diámetro. En el caso de la primera y en el quíntuple en el caso de la segunda. Jonathan Swift, 1726. 156 años después, Asaph Hall descubrió 2 lunas en Marte. Las llamó así Phobos, espanto, y Deimos, terror, que son los nombres que da Jonathan Swift. Lo curioso es que la descripción de las distancias y las características son exactas. Son exactas. Gulliver sabía de la existencia de 2 satélites en Marte, 156 años de su descubrimiento científico real, y da las características exactas. ¿Es prospectiva, proyección, imaginación? ¿Tenía algún dato? ¿Se lo inventa? ¿Es casualidad? Otro más. Este es buenísimo, este es mi favorito. El mejor lugar para el lanzamiento se pensó que debe estar situado entre los 28 grados al norte del Ecuador y 28 grados al sur. Florida era el lugar idóneo. Florida, cuando se escribe esto, era, perdón la expresión, un puto pantano.
destrozado por la guerra civil, donde no servía nada para nada. Lo escribe de la Tierra a la Luna en 1865. Esta es la conclusión. Efectivamente, la estación de la Fuerza Aérea Cabo Cañaveral, que ha vuelto a llamarse así, porque ha perdido el nombre Cabo Kennedy, está situada prácticamente en el punto que señaló Julio Verne para el lanzamiento del módulo de el cohete, el proyectil de cañón que va a la Luna en su novela De la Tierra a la Luna. Y eligió el mejor lugar del mundo, pero lo eligió en 1865, no en 1965. Entonces, este detalle podría ser interesante. Bueno, podríamos hablar otro monográfico sobre Julio Verne, La Sociedad de la Niebla, qué anticipación tiene sus novelas, etc. Pero atención a esto, porque esto no es anticipación, esto es mucho más preocupante. Hay un gran error habitual en el caso de Julio Verne, y es que casi todo el mundo confunde o intenta buscar los parecidos de la nave que describen de la Tierra a la Luna con el Apolo de Armstrong, el que llega a la Luna. Pero hay un detalle, la nave de Julio Verne nunca aluniza, con lo cual hay que ir a la anterior, a la que da la vuelta, a la Luna y vuelve. Es exacta. El módulo de la nave es Columbia, de San Julio Verne, paredes de aluminio 20 centímetros, 3 tripulantes, 4 días de duración, 40.000 kilómetros a velocidad. Atención al navegante, Michael Nicholl. Esto es importante. Coste total, 12.000 y pico millones de dólares. El seguimiento con un telescopio en las montañas rocosas y retorna amerizando en el Océano Pacífico. Atención ahora. Nave Columbia, 30 centímetros de paredes de aluminio, le saca 10. 3 tripulantes, 4 días, 97 horas de viaje. 38.800 kilómetros frente a 40.000 de velocidad. Miren el nombre del navegante, es Michael Collins, Nicholl al revés. Coste total, 14.400.000 dólares, con la inflación exacto. Seguimiento de telescopio en las montañas rocosas, Monte Palomar, y amerizan al lado del Océano Pacífico. El planeta es muy grande, al lado. Este es el informe de Houston al Columbia de posibilidades de temporal. La zona prevista de amerizaje, el Apolo 11, cambió ligeramente a 1.500 kilómetros al sur de Hawái, que era donde estaba originariamente, y al hacerlo, cayeron a 4 millas del punto escrito de Julio Verne. ¿A qué mola esto? Porque esto no es normal. Es decir, ya no estamos hablando de que alguien sepa, no es que lo sabe. O sea, es que los errores son mínimos. Son errores que con una calculadora científica fallarías por muy poco. Es decir, la aproximación y los datos son perfectos. Es decir, es casi perfecto. Pero ya lo de Michael Collins es para poner nervioso a cualquiera. Porque Collins lo sabía. Lo sabía perfectamente. Supongo que saben que en el programa Apolo, la decisión de quién pisa tierra, el primero, es que, hombre, imagínate lo que es para cualquiera. Ya es emocionante saber que va a ser el primer viaje a la Luna. Pero el hecho de saber que vas a ser el primer ser humano que pisas la Luna es importante. Entonces, en el debate que se plantea sobre... Claro, la NASA tiene que tomar la decisión de cómo queda. Entonces, cuando nombran al navegante, saben que están nombrando al navegante de Julio Verne. Con el apellido al revés. Lo saben perfectamente. O sea, lo saben perfectamente. Pero lo que no saben es... Bueno, porque lo sospechan, pero que hasta qué extremo los datos de las naves son similares. Vamos con otra más. Esta a mí me gusta especialmente porque esta se sabe perfectamente que hay muchísimas. El problema que tenemos es que no las podemos identificar, no las podemos encontrar. Ahora se va digitalizando la prensa de los últimos no años, sino siglos, nos encontramos con casos como estos cada vez más porque nos permite encontrar errores o fallos que conocíamos mucho más. Ahora cuando acabe esto les voy a contar una pequeña anécdota mía de hace poco que está relacionada con temas como este de Ponape. Esto que se publica en el Boston Globe el 26 de agosto de 1883 no tendría ninguna importancia si no fuese, porque saben que ocurrió la explosión de Ponape. La explosión de Pralape en el Caribe es una de las mayores explosiones volcánicas del siglo XIX. De Krakatoa. El problema no es tanto eso, sino que fue al día siguiente. Lo publicó un día antes. Es decir, el por qué nunca se ha sabido. Nunca se ha sabido. Pero la mayor explosión volcánica del siglo XIX se publicó en la prensa el día anterior. Esto es increíble. Pero afortunadamente la digitalización de la prensa nos empieza a poner infinidad de casos como este. Bueno, el caso que les voy a contar personal es muy curioso. Hace poco contaban en un programa de radio que el primer lanzamiento de un paracaidista en la historia de España se hizo en el Parque del Retiro en 1810 y que además fue una mujer, Elise Garnerin. Entonces, yo que sabía que Elise Garnerin había intentado lanzarse en paracaídas
fue la primera mujer que se lanzó en paracaídas, no tenía ni idea que había intentado hacer una demostración en el Parque de Retiro en Madrid en 1810 durante la ocupación francesa. Entonces me llamó la atención porque si eso fuera así, y esto estaba sacado de un libro muy conocido de Historias de Madrid, un libro muy muy conocido, que estaba copiado hasta la saciedad por decenas de artículos que han copiado lo mismo, por todo el mundo copia libros anteriores. Entonces se me ocurrió llamar a una persona de estas raras, un buen amigo friki que entiende de esto, que es mi querido amigo Alejandro Polanco. Y digo, Alejandro, ¿me puedes ayudar a buscar esto? Es un gran investigador de los pioneros de la aviación y de la aeronáutica en España. Y me ganó por 1 hora y media en la búsqueda. Él me dijo que había estado investigando y que la prensa de 1810 había descubierto que ese lanzamiento de paracaídas nunca se hizo, porque iba a ser con un globo aerostático que iba a lanzar el Lis Garnerin, pero que nunca se hizo porque hacía mal tiempo y el lanzamiento se suspendió. Y yo lo encontré 1 hora y media después porque uno de los niños a que su padre había llevado a ver el lanzamiento del Lis Garnerin era Mariano José de Larra. Y Mariano José de Larra dice que fue invitado por su padre al lanzamiento del Lis Garnerin de una aeronáutica francesa, pero que no se llevó adelante porque hubo mal tiempo. Todos los libros están equivocados. Bueno, pero sin embargo, si hubiera sido real, hubiéramos podido encontrar algo de este estilo. Bueno, esto de Ponap es absolutamente imposible, porque esto asusta todavía más que el otro. Por eso se relaciona mucho con la visión. Cuando le preguntaron a Samson por qué había dicho esto, nunca fue capaz de dar una explicación coherente de por qué él da la noticia de que ha habido una explosión en Krakatoa un día antes de que ocurriera. Nunca se ha sabido. Vamos al segundo grupo. Vamos a abrir una pequeña ventana al futuro. Esto es un ejemplo de cosas que ocurren, pero no porque hayan ocurrido, sino porque nos permite la realidad verlas en el futuro o ver cosas que sabemos que no han ocurrido, pero que parece que van a ocurrir. Claro, lo que parece que va a ocurrir es imposible saberlo, hasta que ocurre. No hay manera de saberlo. Sin embargo, lo interesante es que parece que hay montones de casos. Yo podía haber traído hoy, solo de esto, más de 100, de los cuales he visto que por lo menos 20 o 30 eran falsos. Lo que pasa, claro, si lleva tanto tiempo averiguar cuáles son falsos y cuáles verdaderos, que es agotador. Por ejemplo, de los Simpson, he tardado relativamente poco en encontrar que era falso, pero claro, es que los propios de los Simpson estaban explotando el filón para empezar a sacar miles de cosas donde de verdad han anticipado lo que ha ocurrido. Pero claro, son cosas que van muy forzadas. La lesión de un jugador brasileño en el Mundial en la misma postura que un jugador brasileño en la realidad, bueno, cosas de este estilo. Pero, en realidad, esto hay mucho más de lo que conocemos. Hay muchísimo más, y ahora que hay gente dedicada prácticamente a entresacar todo lo que se puede encontrar de este estilo, realmente yo lo que me he quedado, por ejemplo, en una página web rusa, absolutamente alucinado. O sea, alucinado, no hay palabras para explicarlo, lo que han sacado de anticipación de futuro en cine. Increíble, increíble. No me refiero a proyección como lo que estaba contando David, eso de que alguien tiene una idea y alguien lo copia porque cualquier idea más buena se les ocurrió en la película. No. A cosas reales, que de casualidad, que no eran el objetivo de la película, anticipan el futuro. Un ejemplo, hay un spin-off de Expediente X que yo creo en España no se hizo, o no se ha presentado, donde hay un piloto que se ve perfectamente cómo va a estrellar su avión contra las Torres Gemelas, perfectamente. Y está hecho, por supuesto, más de una década antes. Entonces, esos casos son muy interesantes porque tienes una prueba documental del hecho en sí, pero se podrían aproximar a ejemplos como el que he puesto al principio de Forsyth. Es decir, bueno, las Torres Gemelas en principio era un objetivo terrorista, lo habían sido ya, con lo cual no era extraño que alguien intentara destruirlas. La cuestión es cómo y en qué forma. Entonces, cuando no se busca como objetivo, es cuando es más llamativo. El primer caso es muy conocido, es de Mortelo y Filemón, de 1993. Supongo que lo conocen. Si se fijan en la esquina, a la izquierda, verán que hay un avión incrustado contra una de las Torres Gemelas. Está ahí clavado. Esto se publicó en 1993. Entonces, bueno, pues esto pasa desapercibido hasta que ocurre, y aquí se da cuenta, oye, porras, que hay un avión incrustado en las Torres Gemelas en el dibujo de Mortelo y Filemón. ¿Ves? Esto es un caso idéntico al de Edgar Allan Poe. Y sin embargo, el que voy a sacar ahora sería distinto. Es muy conocido, es de Benjamín Solari Paravicini, un psicógrafo argentino, que en 1939 describió con toda precisión y todo lujo de detalles el atentado a las Torres Gemelas en una psicografía. El caso de Benjamín Solari, que es uno de los grandes profetas del siglo XX, pues bueno, es un caso muy conocido y por lo tanto yo no le encajaría en este tipo de sistema porque entraría en otra categoría. Los que intentan voluntariamente o inconscientemente, pero piensan que están adivinando de alguna manera el futuro. O sea, tienen un tipo de conciencia, o ellos creen, aunque no sea exactamente así, que lo que están haciendo es eso. Obviamente en el caso de Mortelo y Filemón no era así. Mortelo y Filemón, él dibuja esto así, como un atentado, y lo curioso es que luego ocurre en la realidad. Son elementos distintos. Por lo tanto, como había mucho que elegir, he decidido buscar algo extraño,
que pueda simbolizar pues una especie como de compendio de todo lo demás. Así que por empezar, he empezado por esto. Supongo que todos han visto la película, ¿no? ¿La conocen? ¿Soy leyenda? Vale. Soy leyenda es una película del año 2007 en la que, como saben, bueno, es el remake de una película, de una novela de ciencia ficción que se llama El último hombre vivo, que es una película de Charlton Heston. Es la misma historia, en la cual, bueno, en el cambio que hay en Soy leyenda es que Soy leyenda, que está hecha en el año 2007, en la ficción, en la película, empieza 2 años después. Empieza en 2009, cuando se supone que una doctora, que es Alice Kripke, está investigando una cura para el cáncer y lo que convierte esa media humanidad en zombies. Entonces, bueno, esta película, en la cual, cuando empieza la película, el protagonista, Will Smith, que es un teniente coronel del ejército norteamericano, vive en un Nueva York con un perro que está ahí abandonado y donde, teóricamente, todo el mundo está muerto, son como zombies. Se supone que eso ocurre unos años después del experimento del 2009 de la doctora Kripke. Esta película tiene una ambientación, se supone que es Nueva York, no está filmada estrictamente en Nueva York, porque es una idealización infográfica y alguna parte de los exteriores está en Los Ángeles, bueno, en otros sitios, pero se supone que representa a Nueva York. Un Nueva York donde el puente, por ejemplo, de Brooklyn ha sido destruido para evitar que los zombies pasen o escapen de la ciudad, etc. Como es también conocido por todos los que han visto la película, Will Smith no sabe si está solo en el mundo o no. Y él está intentando desesperadamente conseguir un antídoto, buscar algún elemento que permita curar a los infectados, porque piensa o cree en la posibilidad de que alguien más esté vivo. Bueno, el elemento central de la película es que al comienzo aparece un trazado de Nueva York a través de Central Park, donde se ve una calle. Es una calle de Nueva York, una calle de Nueva York deshabitada, destruida, ya con restos de abandono, porque se supone que es en el futuro, porque no sabemos, en la película no sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el 2009, que inicia Kripke las investigaciones, y el momento en el que se desarrolla. Pero vamos a imaginar que haya pasado 5, 6, 7, 8, 9 años. Es un tiempo indeterminado. Pero alguien se puso un día a darse cuenta que en la decoración que se había realizado de la calle había una pequeña anomalía muy llamativa. Muy llamativa. De esa se fue tirando para sacar todas las demás. Atención ahora. Batman vs Superman. He hecho un zoom sobre la imagen. Miren a la izquierda. Es la imagen 1. Ahí. Atención. Estamos hablando del año 2007. Batman vs Superman se ha estrenado el 26 de marzo de este año. Ese es el logotipo. Dicen, bueno, ¿cómo conocían el logotipo? No, lo podían conocer. Vamos a encajando piezas. Batman vs Superman es un proyecto del año 2002, con lo cual los productores y los diseñadores de la película lo conocían. Cualquier amante de los cómics o que se moviera en ese mundo, entre los diseñadores de arte de Hollywood, es obvio que los hay, sabían perfectamente, es una película de Warner Bros., sabían perfectamente que la película era futurible, era posible sacarla. Incluso se habían hecho varios diseños del logotipo. Sin embargo, la película fue suspendida porque había habido problemas con las películas anteriores, había un tema presupuestario. Bueno, el caso es que la película queda muerta. Queda muerta, pero se anuncia. Se anuncia la Convención de San Diego del año 2013. Y se dice que se va a inspirar en el cómic de Dark Knight Returns, es decir, el retorno del Caballero Oscuro, que os sonará a todos. Con lo cual, entre el anuncio y la fecha del estreno, repito, marzo de 2016 de este año, pasan 3 años. Pero la película de la que estamos hablando es de 2007. Esto, con este logotipo, es como mínimo llamativo. Esto es raro. Pero claro, una vez que esto ocurrió, alguien decidió, oye, sí, esto es muy famoso, lo de Batman vs Superman, que bueno, a mí me parece raro, pero digamos que hay gente capaz de han intentado por todos los medios intentar demostrar que bueno, que aquí hay elementos lógicos que permitirían que de alguna manera, tipos muy especializados, bien buenos conocedores del mundo de Hollywood, pudieran más o menos saber que esta película se iba a estrenar en el 2016. Desde luego en el 2007 no lo podían saber, eso lo garantizo. Pero, fijaros por cómo vamos aproximando fechas. Vamos al segundo caso. Corremos un poco el zoom. Sale un musical. Ese musical que sale donde yo he marcado como imagen 2, se acerca a la cámara, es, aunque se ve muy mal, aquí se ve muy mal, pero pone Legally Blonde, una rubia muy legal, es como se tradujo en España la película, de Reese Witherspoon. Bueno, esto se transformó en un musical. En un musical en el año 2007. El mismo año estrena la película. El año estrena la película, pero hay un problema. El musical se estrena en septiembre y la película es anterior. Pero bueno, eso no quiere que se impida saber
que alguien sabía que iba a haber un musical, que se iba a llamar Legally Blonde porque estaba más o menos diseñado y hecho. Pero hay un problema. El cartel se puede acercar hasta extremos de mucha precisión. Y el cartel, si lo acercamos con extremos de mucha precisión, nos da un dato muy interesante. Se emitió del 5 al 9 de abril, ese musical se va a hacer ya, de este año, de 2016. Pero es que las fechas del cartel en la película son 4 y 9 de abril del 2016. Está perfecto. Ha clavado las fechas. Ha clavado las fechas. Son las mismas. Si usted teclea mañana Legally Blonde en Google, prepárese porque le va a salir del 4 al 9 de abril. O sea, es ya. Empieza ya. Seguimos. Seguimos recorriendo anuncios de la calle. Tercer anuncio. Este es fascinante. Hay un coche que se ve al fondo. Es la imagen número 3. Es un coche azul con un frontal plateado. Es un clásico pick-up americano moderno de los que había ya en la época del año 2007, del tipo moderno. Tampoco habría tenido ninguna importancia, ninguna. Bueno, pues han puesto un pick-up, ahí no se ve la marca, ahí no se ve nada, pues es el último anuncio. Está justo al final de la calle. Pues se ve claramente un pick-up de color azul metalizado con un frontal metálico. Es el Hilux de Toyota. Sale ahora, en el mes de septiembre, ha salido ya en Asia. Ahí le tienen. No se había diseñado en 2007. Aquí ya hay una anomalía gorda. Este no estaba diseñado. No es un restyling, es un coche moderno de diseño nuevo que se empezó a diseñar en el año 2010, 3 años después de la película. Esto es muy curioso, porque el color de presentación en Australia y en Asia fue el mismo que está anunciado ahí. Todavía no está a la venta en los Estados Unidos, sale ahora. Exactamente igual que Legally Blonde se estrena el día 5, el mes que viene. O sea, lo vamos a tener ya. Seguimos aproximándonos, porque ahora viene lo más raro de todo. Hasta ahora, bueno, lo del Hilux es imposible, pero sigue siendo algo extraño. Pero lo siguiente ya es demencial. Lo siguiente es ya para que alguien se lo haga mirar. En uno de los carteles centrales, que es este de aquí, se ve perfectamente que hace referencia a una película, Resident Evil. Saben que es una serie de películas inspiradas en un videojuego y que la protagonista es Milla Jovovich, una actriz europea que vive en Estados Unidos. Bien, esta película tiene un pequeño problema. Y es que no se ha estrenado, se estrena el 2 de septiembre. Pero aparte de eso, hay algo más. En las promociones de la película, cuando se estaba filmando, Milla Jovovich se hizo una foto para colgar en Twitter, un selfie. Ese selfie se hizo viral, porque aparecía con unas vendas colocadas, como lo que luego fue el cartel de diseño de la película, que es lo que se ve ahí. Se ve perfectamente. Y además se ve perfectamente que pone Resident Evil. Y sale una chica con una especie de vendas. Este selfie. Es exactamente esto. Que luego fue el cartel central de la película. Se estrena en septiembre de este año. Todos los carteles, podía seguir, porque voy a meter uno más, pero podéis meter 4 y 5 más. El siguiente cartel, el número 5, es un musical, Mamma Mía. Dice, bueno, Mamma Mía es muy conocido. Aparece colocado ahí abajo. Es la imagen 5. Ese será ahí. Bueno, pues Mamma Mía no tendría ninguna importancia si no fuera porque... he repetido el anuncio. Bueno, Mamma Mía inicia gira mundial el mes que viene, a finales de abril, y va a estar también allí. Entonces también de este año. Con lo cual, de nuevo, vuelven a acertar y se vuelven a anticipar al futuro. Hay 4 profecías en la estructura de la calle del año 2016 que empiezan con Batman vs Superman y terminan con Mamma Mía. Todos los anuncios de la calle afectan al mundo entre marzo y diciembre de este año. Todos los anuncios. Todos. Pero hay algo más divertido. Es decir, si esto continuáramos, hay otro de los anuncios laterales que hace referencia a la película de las Galaxias. Hay otro más, podríamos ir buscando. Ahí es muy difícil porque, claro, ya se trata de enfoques de la cámara de alta profundidad para intentar sacar los detalles, con lo cual han intentado ir a los patrones, a los máster de las maquetas y de las infografías para intentar sacar más cosas. Realmente, la propia productora Warner Bros. No tiene una explicación coherente para esto. Y los propios que lo hicieron tampoco lo aclaran de una manera tan sencilla, porque es que esto no es sencillo de aclarar. O sea, si alguien ha jugado una broma con esto, ha hecho una broma muy buena. Pero si luego tiene un nivel de conocimiento de lo que es el futuro de la industria del cine en Estados Unidos, del copón. O ha sido capaz de alterar todas las copias que existen de la película Soy Leyenda. Es decir, realmente son 11 años de diferencia. Pero claro,
lo que empezó como una broma, es decir, cuándo se desarrolla la enfermedad que mata en Soy Leyenda, pues ya lo saben, entre mayo y diciembre de este año. Es el momento. Bueno, en realidad sería a partir de diciembre de este año. A partir de diciembre. Pues supone que son elementos que ya están estrenados, con lo cual, si Mamma Mía es el último, tendría que ser a principios del primer trimestre del 2017. Hay todo tipo de juegos en internet calculándolo, pero bueno, en función de la luz y un montón de chorradas. Pero, incluso, se han fijado me dediqué a ver el mundo de maniáticos, a ver los 27 errores de la película, que iban desde errores en la munición hasta el tipo de visor que utilizan el rifle R15, todo tipo de variantes y rarezas extrañas. Y entonces, uno de los divertimentos era calcular cuándo empezaba la guerra zombie, para más o menos tener una idea aproximada. Entonces, bueno, pues realmente esto es muy gracioso, parece gracioso, pero si en vez de sacar una primera secuencia me hubiera puesto a sacar lo que he encontrado, podemos estar hablando toda la tarde, de imágenes anticipadas clarísimamente por el cine, divididas por categorías, inventos que se recrearon, inventos recreados a partir de la película, inventos que la realidad no ha seguido, pero que eran buenas ideas que se podían haber intentado. Casualidades imposibles, casualidades recreadas, recreaciones al revés, y donde se recrea un pasado que luego se ha mostrado que era cierto cuando se pensaba que era mentira. Y cosas de este estilo. Hay todas las variantes del mundo. Y podemos estar haciendo horas y horas solamente con esto. Pero quería ponérselo como ejemplo para que vean, además así, a buena pluma, porque tarda un poco en hacerlo, ya lo iré depurando, de lo que se puede llegar a saber solamente si te pones con tranquilidad y con calma a ver cosas como esta. Así que he decidido acabar con un pequeño resumencito es un título que me gusta. Puppet Masters, Amos de Títeres, es una novela de Heinlein. Heinlein, que para mí es uno de los mejores escritores de ciencia ficción del siglo XX, es muy conocido por Starship Troopers, por Jinetes de las Aves del Espacio, pero que es una novela brutal, una película un poco friki, pero la novela es una maravilla. Y Amos de Títeres es la novela más copiada de ciencia ficción del siglo XX. Amos de Títeres a todos les sonará como la película de las vainas, desde los que se van infiltrando en la humanidad a través de una especie de vainas extrañas. Bueno, Amos de Títeres sostiene que en realidad no podemos escapar a una especie de estructura del destino, porque vivimos un universo donde no es que esté todo escrito, sino que el pasado y el presente viven en un presente continuo. O sea, hoy he dicho no voy a hablar de teorías para nada, paso. Pero, como he dicho que no voy a hablar de teorías, voy a poner cosas sorprendentes para acabar, en los cuales da la sensación de que al margen, es decir, de que en realidad, lo que quiero contar con esto que voy a enseñarles ahora, es que en realidad la radio, el cine, la televisión y nuestra realidad son lo mismo. O sea, que es que no existe la ficción, que son lo mismo, son interpretaciones de realidades paralelas a nosotros. Yo podía poner varios ejemplos. Por ejemplo, cuando me está enfocando la cámara de ahora mismo, está grabándome con un formato de luz que yo no podría captar con mi vista, porque no podría hacerlo. Mi ojo es muy superior a la cámara de filmación de cualquiera de nosotros. Nuestros ojos son una maravilla de la naturaleza. Sin embargo, cuando yo apunto un rifle con un visor holográfico que, por ejemplo, tenga una estructura de puntería basada en hologramas, en holografía, lo que yo estoy viendo a través del visor, ustedes no lo ven, porque está recreando una realidad diferente, que es exactamente igual que lo que yo haría si utilizo un visor de infrarrojos o algo que me permita ver el campo ultravioleta. Es decir, hay animales que ven el ultravioleta, nosotros no lo vemos, con lo cual ven una realidad distinta a la nuestra, ven colores diferentes, ven un mundo diferente. O sea, la realidad es una recreación de nuestro cerebro. Bueno, lo que intento mostrar ahora mismo con esto, que es una pequeña bobada, es que en realidad no existe nada. Tienes una especie de juego inmenso en el cual las casualidades ocurren porque es como si algo rayara un pequeño programa. Pero se nota tanto en algunos casos que no sea posible. Empezamos a un ejemplo. Este es el caso Ziegler. El caso Ziegler es muy conocido porque es el caso más divertido de venganza que conozco. Yo como abogado, bueno, esto es genial. O sea, como abogado, y yo no soy penalista, digo, pero si fuéramos penalista, esto es para abrirte las venas. La historia básicamente es esta. Era un madero tejano que, bueno, consiguió... En 1893 rompió una relación con su novia, con la que se iba a casar, estaba prometido, y la abandonó. Pero el hermano consideró que es una ofensa a la familia en Texas en 1893 y todos armados. Eso es algo realmente peligroso. Entonces, bueno, pues realmente fue a por él y le pegó. Bueno, y claro, esto no podía acabar así. Y fue a vengarse de Ziegler y le disparó. Y le dio por muerto. Pero en realidad, Ziegler no había muerto, porque la bala quedó incrustada en un árbol. Entonces, 20 años después, en 1913, Ziegler, que le gustaba de vez en cuando, bueno, pues le cortaba árbol y tal, vio que era imposible cortar ese árbol y decidió volarlo. Entonces le metió unas cargas de explosivos, unos cartuchos, y lo detonó. La detonación hizo salir la bala que le mató. Le mató la misma bala 20 años después. La misma bala
que le tenía que haber matado en 1893. Le mató en 1913. No hubo falta de disparar una segunda. Fue la misma. Y como él no se había muerto con la que le tenía que matar, él mismo se encargó de que le matara esa misma bala. El caso Ciglan puede parecer curioso. Es un caso de destino escrito muy claro. Pero fíjense este. Este es el caso de Beatriz. Esto es todo lo contrario. Esto es un caso de protección. Llámenlo como quieran. Ángel de la guarda, Dios, la suerte, pura potra, lo que quieran. Fíjese lo que le ocurrió a esta gente en 1950 en Beatriz, también en Nebraska, en Estados Unidos. Bueno, también en Estados Unidos. Era un coro religioso, era a las 9:20 y tenían un ensayo en la iglesia. Uno tras otro, los 15 componentes del coro tuvieron un problema para llegar a la cita. Los anglosajones no tienen fama de ser impuntuales como nosotros. No llegó ninguno. Ninguno. O una venía en el coche, uno se le había caído por la nada, otro le dio un pie, otro tenía fiebre, otro su niño estaba malo. Ni uno de los 15. Un rayo cayó a las 19:25, 5 minutos después de la hora prevista para el comienzo del ensayo, cayó sobre la iglesia, hizo una detonación y reventó una explosión la iglesia entera. No murió nadie. Todos se salvaron. Bueno, si ya estaban convencidos de ser religiosos, fíjense cómo acabaron después de esto. Vamos. Felices del todo. Este es el caso contrario. Es justo contrario y además encima es grupal. Afecta a un núcleo de gente muy por encima de 1 o 2. Un componente de 15 es mucha casualidad. No hay ni un muerto en el caso de Beatriz. Siguiente caso. Este a mí me parece absolutamente espectacular. Ha habido 3 grandes hundimientos en el estrecho de Menai, en Gales. El primero, el 5 de diciembre de 1664. Hubo 82 muertos, un solo superviviente. Se llamaba Hugh Williams. El mismo día, 5 de diciembre, pero mucho después, en 1685, vuelve a haber un naufragio. 70 muertos, un superviviente, Hugh Williams. Y en 1860, el 5 de agosto, no de diciembre, pero sí el 5, vuelve a haber un naufragio en el estrecho de Menai. 25 pasajeros. ¿Quién se sobrevive? Hugh Williams. Siempre que hay un naufragio en el estrecho de Menai, muere un montón de gente, pero se salva Hugh Williams. Y no era inmortal, con lo cual tiene más mérito todavía. Vale, uno más porque podríamos poner muchos ejemplos, con lo cual quiero concluir con algunos muy significativos que hacen referencia a elementos de numerología matemática. Este sería un caso. Verán que he puesto 3. En el primer caso afecta a una sola persona, es un destino que te persigue. El caso del destino que te persigue, hay un caso muy conocido, que no lo he traído, pero que es muy conocido. Hay un caso muy conocido de bueno, eran 2 socios argentinos que tenían que hacer un viaje de Buenos Aires a San Carlos de Bariloche. El caso es que uno de ellos le llama y le dice a su socio que él no va a ir, que está teniendo pesadillas todo el tiempo, que tiene sueños de que el avión se va a estrellar, que tiene un mal presentimiento, que da un mal fallo, que no va. Y el otro, oye, que tenemos que ir, que no sé. Bueno, pues yo me voy en coche, pero que está la quinta puñeta, que me voy en coche, que no importa, tú haz lo que quieras. Pues bueno, entonces el otro coge el avión y el otro se coge el coche. Y cuando estaba en el coche, oye por la radio que el avión se ha estrellado. Entonces muy preocupado llama y claramente el avión que se ha estrellado es el que iba a su socio, muerto. Da igual, se mató en el coche a 12 kilómetros de San Carlos de Bariloche, no llegó tampoco. Es como si dijera el avión, me falta uno. Hay un caso también muy conocido, supongo que sabéis que la única pareja que sobrevivió al accidente del avión de Air France en Brasil, que había anulado el billete, se mató una semana después. Entonces, estos casos son muy frecuentes, pero eran muy difíciles de encontrar antiguamente, en cambio ahora están muy fácilmente documentados. De hecho, con Jesús Callejo hace tiempo nos dedicamos a hacer una pequeña búsqueda de casos conocidos, españoles, muy significativos, y eran realmente llamativos. Por ejemplo, el escultor de los leones de las Cortes nunca quiso hacer animales, porque decía que traía mala suerte hacer animales, y se negó una y otra vez. Pero la reina se empeñó, la reina segunda, se empeñó el gobierno en que hiciera los leones de las Cortes con material capturado a los moros en la guerra de Marruecos de 1860 para hacer los leones. Los hizo y la palmó, según los terminaba. Es decir, si es que hay cosas que hay que hacer caso a lo que la sensación que tienes, porque suele ocurrir. Bueno, hay millones de casos. He traído 3 de otra tipología que estarían relacionados con esta situación. Este es muy gracioso. Este es un caso penal, el primero. 3 atracadores en 1911 entran en una mansión inglesa y matan a Sir Edmund Godfrey. Le matan en su mansión, Greenberry Hill. Estuvo chupado cogerlo, se llamaban Greenberry Hill. Tenían entre los 3 el nombre de la mansión. Entonces, es increíble, ¿a qué sí? ¿A qué es increíble? Bien. En 1978, este es muy original, a Joseph Finlock, que paseaba por Detroit, le cayó un bebé. Bueno, habría toda una subcategoría
de gente que ha caído de lo alto. Hay todo un club de gente que se ha tirado o ha caído de un avión sin paracaídas de más de 2.000, 3.000 pies y no se ha matado. Hay todo un club de gente que forma parte de él. A Finlock le cayó un bebé. La posibilidad de que te caiga un bebé en Detroit desde el piso 14 son algunas, pero pocas. Pero el bebé no se mató. Consiguió salvarse. O sea, cayó encima de él y se salvó. Es que le volvió a ocurrir lo mismo al año siguiente. Y también se salvó el bebé. Nosotros, Jesús y yo, poníamos un caso de un guardabosques norteamericano muy curioso, que encima se parece a... Es muy parecido a un actor americano, a Jackman. Es prácticamente igual, se parece muchísimo. Entonces, bueno, pues le cayó un rayo, le cayeron en su vida un total de 4 o 5 rayos. Entonces, el último ya le mató. Pero no importa, porque un rayo destruyó su tumba. Entonces, la posibilidad de salvarte de un rayo es muy difícil, pero que te caigan 3 así... Bueno, era un tipo famoso en Estados Unidos cuando le mató el último rayo. Claro, no se acercaba a nadie a un bosque con él, iban así. Porque sabes que te va a caer un rayo seguro o tienes una alta probabilidad. Y el caso que he colocado aquí, el de Ralph y Carolyn Cummings, es muy curioso porque tuvieron 5 hijos que nacieron siempre un 20 de febrero. En el año 52, 53, 56, 61 y 66. Hay 17.797 millones de posibilidades a una de que eso ocurra. O sea, es más difícil acertar la primitiva un año seguido, todos los días, a que le ocurra esto. Pues le ocurrió. Y le ocurrió. O sea, el caso, bueno, los Cummings son muy conocidos. Es decir, claro, tú puedes provocar alguno, pero no puedes provocar todos. Es decir, es imposible. Los 5 nacieron un 20 de febrero. Yo supongo que el último le hicieron aposta, venga ya, porque más. Cuando nació Cecilia, que era más pequeñita, y dijeron, bueno, que con los hermanos ya tan mayores, dijeron, bueno, ya hace que nazca 20. Pero estos ejemplos, que podían contar 50.000, hay muchos muy conocidos, como el rey Humberto. El rey Humberto está escrito al revés. Es un caso de profecía que afecta a la persona que no lo espera, pero porque está al revés. Es un caso muy curioso. El rey Humberto de Italia en 1900 fue un festival atlético en Turín. Y bueno, Turín es la capital, bueno, no es la capital de Italia, pero era al fin y al cabo rey de Cerdeña, la primera rey de la Italia unificada. Y en 1900, cuando va a presentar el festival atlético, va a un restaurante a comer, a cenar. Y allí, claro, obviamente el dueño del restaurante sale a saludarle, es el rey. Entonces, al saludarle, el rey se dio cuenta de algo que el dueño del restaurante ya sabía. Y le dice, ¿sabe usted que se parece mucho a mí? Y le dijo, Majestad, lo sé perfectamente y además me llamo Humberto. Dice, vaya hombre, qué casualidad. Dice, fíjese, mi mujer se llama como la reina, Margarita. Oh, pues sí. Y el restaurante mío se abrió el día de su coronación. Y dice, joder. Entonces, bueno, ya el rey impresionado, pues cuando acaba la cena, le dijo a los oficiales que le invitara. Y dice, mire, está usted invitado a acompañarme mañana en el palco en el festival atlético al que voy a ir. Pues encantado, Majestad, mañana nos vemos. Cuando empezaba el festival, un oficial se acercó al rey y dijo, Majestad, hay muy malas noticias. El hombre al que habéis invitado al palco hoy ha muerto asesinado hace unas horas. El rey se quedó un poco mosqueado. El rey no salió del estadio, le mataron en una puerta. Al rey de Italia le mataron un atentado en la puerta ese mismo día. Entonces, es curioso, porque la sensación que te da es que el rey arrastra al otro. Es decir, es como si el nombre te arrastra. Hay un caso igual en España, que nos hemos encontrado Jesús y yo, con el caso de Salmerón, el presidente de la República. Un sastre de Murcia que se llamaba exactamente igual y que tenía todas sus características, muere el mismo día que Salmerón. De la misma manera. Claro, probablemente estas cosas ocurren mucho más de lo que creemos, lo que pasa es que no lo encontramos, porque es muy difícil de rastrear. Pero actualmente se hace más fácil, con lo cual, agencias y grupos, Fortean Times o grupos forteanos que llegan a buscar casualidades imposibles o conciencias seriales o serendipias, las buscan en todas las categorías: radio, televisión, prensa escrita, literatura y vida normal. En todos los casos los patrones parecen comunes, es decir, cuando digo que parecen comunes, quiere decir que ahí existe un patrón, existe algún tipo de relación con algo. La única diferencia clara son las serendipias. Las serendipias se distinguen de lo que he contado en que la serendipia, cuando el fenómeno se da, la persona está ya trabajando en eso. Es decir, la serendipia parece mucho una casualidad en la inspiración. O sea, se parece mucho a la famosa frase, que ahora mismo no me acuerdo de quién es, de que la inspiración cuando llegue que te pille trabajando. Pues algo de este estilo. Es decir, la serendipia es un fenómeno de este estilo de alguien que está esperando que este fenómeno se produzca. No espera la suerte, pero cree que el esfuerzo de su trabajo va a tener resultado y lo tiene por la vía de la casualidad. Sin embargo, en todos estos grupos, no vamos a entrar en las tesis que hay para elegir, las que ustedes quieran, las de Jung, las conciencias seriales, entraríamos en un tema muy complejo sobre la mecánica del funcionamiento del universo que no conocemos. Pero lo he querido traer porque la tecnología, por primera vez, nos permite acercarnos a esto con muchísima facilidad. Es decir, hay muchísimos casos todos los años, pero es que ahora se registran todos. O sea, es decir, empieza a haber un control y un registro de todo este tipo de fenómenos. Y son relativamente fáciles de comprobar si son falsos, si son reales o si están alterados de alguna manera.
Es decir, si no son una prueba, una broma o un juego. Entonces, la gran ventaja que nos da es que no solamente sabemos la realidad actual, sino que nos estamos echando hacia atrás. Con lo cual, lo que estamos encontrando es todavía más curioso. Porque encontramos cosas incluso que pensábamos que no eran así y que no eran como se pensaba, sino como hemos descubierto que eran, que curiosamente estaban a veces anticipadas. Pues bueno, pues esta es una pequeña demostración de lo que se puede encontrar simplemente en un pequeño rastreo muy rápido de lo que la literatura, el cine, la prensa, la televisión, la radio, porque podemos haber hecho, bueno, cualquier aspecto de la actividad humana tiene elementos de este tipo. Pero además, incluso se pueden sectorizar por actividades. Podríamos hacer una sobre el fútbol, solo sobre esto. Casualidades y curiosidades del fútbol que tengan que ver con estos temas. Y los hay para aburrir. Ahora mismo, por ejemplo, había uno de moda, que creo que es una barbaridad lo que están haciendo con este pobre hombre, es que un jugador inglés que cada vez que marca muere alguien. ¿Qué va a con él? Sí, supongo que lo habéis oído, porque está muy de moda ahora mismo. Entonces, bueno, pues es una barbaridad. No, claro, pero es que es verdad que los casos primeros son tremendos, tienen claramente una relación con él. Pero luego ya está forzado, un poco. Ya no vale decir, ojo, es que mira, mete un gol y se muere el Papa, hombre. Ya es exagerado, pero el caso este del futbolista lo que permite, no me acuerdo ahora mismo quién es, el futbolista de la Liga Inglesa, de la Premier League, es muy curioso porque permite que se sepa, por lo menos que se pueda buscar la relación, si es verdad, si ha ocurrido antes, si hay algún patrón. Es el caso, por ejemplo, de los Hakebusa, de los japoneses que sobrevivieron a las 2 bombas atómicas. El caso del último que ha fallecido, a mí me pareció, bueno, el último que falleció, que falleció hace ya unos años, a mí me pareció especialmente interesante porque en principio el que estuviera en los 2 lugares de la bomba atómica no es raro. O sea, hay una explicación racional. ¿Por qué a gente que estaba herida en Hiroshima los llevaron a Nagasaki? Pues los llevaron a Nagasaki porque los japoneses pensaron que los norteamericanos nunca atacarían Nagasaki porque es la ciudad con más cristianos de Japón. Entonces pensaron que Nagasaki nunca sería objetivo. De hecho no era objetivo inicial, era objetivo secundario. Los japoneses no llegaron a identificar el patrón norteamericano. Ninguna ciudad atacada con bombas atómicas fue bombardeada. Porque los americanos querían probar el resultado y el efecto de una bomba atómica. O sea, así de frío. Entonces no atacaron a ninguna de las ciudades que bombardearon con bombas atómicas. Ninguna de las que eran objetivos. Sin embargo, el sobrevivir a las 2 bombas atómicas ya es una anomalía grande. Pero la segunda es increíble, porque la segunda estaba a 1400 metros del punto de impacto. Y se levantó y se quitó el polvo como Indiana Jones en la película. ¡Pum! Así. Y no tenía un frigorífico, con lo cual tiene más mérito. Entonces, los casos estos, que se conocen hoy y están muy documentados, son cada vez más interesantes. Jesús y yo contamos un caso, que eso sí, una categoría diferente. Gente que es inmortal, que no se muere. Pero que no se muere en determinado patrón de muertes, se mueren de otra forma. Pero desde luego no, por ejemplo, en un accidente aéreo. Como el caso que contamos de un piloto inglés que le derribaron sobre Alemania a 4.000 pies de altura, le partieron un amortiguador de cola, cayó sobre la nieve sin paracaídas. Tenía que haber muerto, simplemente en la caída, asfixiado, congelado, y acabó como el coyote, ¡plaf!, entre la nieve. Entonces cuando le encontraron aquí en un agujero en la nieve, lo primero le estaban quitando ya el último diente para ver, porque era un espía, claro, evidentemente, un tío sin paracaídas en medio de Alemania tenía que haber salido de algún lado. Entonces cuando consiguieron encontrar el bombardero, empezaron a pensar que lo mismo tenía razón. Bueno, desde luego, gente de ese tipo, gente que ha caído aquí de estos sería una subcategoría. Gente que no puede quedar, nunca se ahoga, gente que nunca se muere en una... Pero gente que ha naufragado 4 y 5 veces y que nunca se muere en un naufragio. Se morirán luego reparando una cáscara de plátano, pero en un naufragio. Si son como niñas que tú sabes que te protegen, o al revés, que te condenan, y que de alguna manera forman parte de un patrón que no conocemos, que tiene que ver con algún elemento matemático que se nos escapa de la naturaleza y que no sabemos dónde está, pero que de alguna manera a lo mejor hasta podría ser identificado. ¿Por qué todos los niños del matrimonio Cummings nacían un 20 de febrero? O sea, ¿por qué todos nacían el 20 de febrero? O sea, ocurre a menudo, ¿eh? O sea, pero nunca entra en número. Y de hecho hay propensión. Pasa con los gemelos. Pero ese sabía un factor genético. Aquí no hay ningún factor genético. Entonces, bueno, estas cuestiones son realmente curiosas porque en los pequeños intentos que se han hecho ahora para buscar coincidencias más allá de la coincidencia, es decir, a la persona que le ocurrió esto, ¿le ocurría algo a su familia? ¿Tiene algún elemento extraño? ¿Pasaba algo en el lugar donde...? Pues en casi todos los casos se ha encontrado algo. Hay alguna anomalía rara. O sea, hay algún patrón que no es normal. Por ejemplo, yo si me llamara Hugh Williams, cruzaba todos los días el estrecho de Mena, y da igual. Nunca me voy a ahogar. Otra cosa es que lo mismo me mato en el puerto, pero desde luego no en el mar. Entonces, eso está claro que no. Entonces, este pequeño nivel de detalle es lo que nos va haciendo pensar que tiene que haber algo que se nos escapa dentro de una estructura de las conciencias seriales. A mí Jung nunca me ha convencido, no vamos a contar los temas sobre lo que él sostiene de la estructura, tampoco las teorías de física cuántica actuales tienen nada claro esto, aunque intentan buscar algún elemento de armonía para que encaje esto de alguna forma, pero lo que sí que parece bastante claro es que el universo es mucho más complejo de lo que pensamos y que no tengo ni idea de dónde vivimos. O sea, que estamos aquí, pasando por aquí, pero que no sabemos realmente nada del mundo en el que estamos. Y que es mejor no saberlo, porque si lo sabes es deprimente a veces. O sea, es decir, leerte alguno de los boletines que existen sobre coincidencias es terrorífico, porque te hace dudar de todo y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Es que no te crees nada. Es decir, hay cosas asombrosas.
como por ejemplo, los creadores del aluminio tenían los apellidos iguales, que empezaban por la H, tenían la misma edad, se parecían, uno vivía en Europa y otro en Estados Unidos. Y lo hicieron todo paralelamente al tiempo, en 2 vidas, como si uno de ellos tuviera que hacerlo, o como si el mundo se hubiera disociado y dice, anda, si hemos hecho 2 iguales. Bueno, se nos ha escapado. Bueno, pues que lo hagan, y lo hicieron perfectamente, sin ningún problema. Entonces, este tipo de cosas es lo más llamativo, porque además es muy fácil de identificar actualmente. Y realmente hay temas para aburrir de estos. Eso, les digo que podrían pasarse horas y horas buscando datos constatados, fiables, cuáles son las fuentes, los orígenes, y la verdad es que cuanto más se profundiza, más raro me parece. Así que yo creo que si tienen alguna pregunta, pues me lo van diciendo y podemos hacer algo. ¿Dudas? Ninguna, mira bien. ¿No hay preguntas? Bueno, yo tengo una para hacerte. Venga. Así a ver si se animan. Bueno, varias, ¿no? Pues hay que formularlas. Venga. Por supuesto. Pues venga, dila. Voy a obviar el simplismo que está detrás del hecho de que 40 casos increíbles, hay otros 5.000 donde no pasa eso. De repente cae el avión y muere todo el mundo. O sea, ¿por qué 40 casos en la historia de la humanidad son tan suficientes como para decir que eso sea algo único? ¿Vale? Eso es algo lógico. Esa es la primera pregunta, ¿no? Vale. Ese es uno de 3. Sí. Realmente hay alguien detrás de esto. O sea, ¿qué es lo que quiere transmitir con esta maravilla para mí? O sea, me parece increíble lo que has puesto, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que quiere demostrar? O sea, ¿que hay alguien que nos guía a algún lado o qué es lo que quieres hacer? Nada, en principio nada. Porque son casos sueltos. No son casos. Es algo increíble. He hecho 5. Te voy a traer un libro de aquí hasta la Torre de Madrid. Eso menos que la humanidad. No, pero es una leyenda. Estás sentando una leyenda. La leyenda de que un mono aleatoriamente, la famosa, podría escribir el Quijote. No, nunca podría escribir el Quijote, no te lo creas. No podría ocurrir. Yo no, desde luego. No podría ocurrir. No, un mono no podría escribir el Quijote casualmente. O sea, las casualidades, que eso es lo que le preocupaba a Jung cuando escribe sobre la serialidad. Y es que la casualidad, cuando es imposible, es imposible. O sea, hay algún elemento que no conocemos. Lo único que quiero demostrar es que en la naturaleza existe algún elemento que no conocemos. Pero yo creo que esto forma parte de la naturaleza. Forma parte de la naturaleza, del mundo, del universo en que vivimos. Hay algo que no conocemos que de alguna manera deja un patrón que no somos capaces de captar. Pero que existe. Y que existe en todos los casos, en el 100%. Otra cosa es que también cabría la otra posibilidad. Lo que llaman algunos investigadores modernos esto la avería. El factor avería. Es decir, es una avería, o sea, es una pequeña avería, lo que llaman bugs, lo que llaman insectitos, bichos. Hay algo que de vez en cuando sale mal, y por eso las coincidencias en apellidos, en nombres, es como si algo en la naturaleza nos inclinara hacia determinadas situaciones que en un momento dado se manifiestan, y si no, no las veríamos nunca. O se manifiestan todos los días y nunca las vemos. Pero no por esa casualidad sí. que de un millón de casos, casualidad. Hay uno que sí. Claro. Eso no puede ser tan fácil como que no existe, que es el caos. Es el caos, a lo mejor. Claro, no pero vamos a ver. Que nos diga que mira, el hecho de que un tío se caiga de un avión a 4.000 pies, quiere decir, puede salvarse, sí. El hecho de que haya 100 significa que hay algo raro. Es decir, bueno, casualidades. Mira, por ejemplo, se sabe cómo se salvó. En el caso de este piloto inglés, parece ser que la forma en la que se salva es que tropieza en una serie de pinos, va pegando como botes y acaba cayendo a la nieve. Se rompió un brazo, una pierna. Tiene cierta lógica. Lo que no tiene cierta lógica es la caída a 4.000 pies en pleno invierno. Ese es el fallo. Es decir, se tiene que haber muerto ahí. Ese es donde está el problema. Es decir, es como... Mira, hace poco he escrito un cuento sobre Joachim Marseille, es un cuento de ficción, pero lo que contamos es real. Marseille es un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial que ahora está muy investigado, porque Marseille es la primera persona que se ha podido demostrar que se anticipaba lo que se llama bucles OBDA. Es decir, observación, orientación, es un tema de pilotos de caza. Sería muy largo de contar, pero digamos que lo que hacía es imposible. O sea, es imposible. Mecánicamente es imposible. O sea, mecánicamente, pues los humanos nos movemos mecánicamente. Es imposible. O sea, no se puede hacer eso. No se puede derribar 5 aviones usando 280 disparos de ametralladora en 5 minutos. O sea, no se puede. Pero lo hacía y se sabe perfectamente. Y hay decenas de casos. ¿Qué tenía? ¿Tenía algún factor extraño en su vista, en su memoria, en su mente, era suerte? No tenemos ni idea. Pero claro, todo ese tipo de cosas son constantes entre nosotros. El problema es que no las vemos. Es que no sabemos por qué vienen. Entonces, claro, fíjate que los matemáticos no suelen entrar en esto. Suelen entrar normalmente sociólogos, filósofos. Entra más bien el pensamiento, porque la matemática a esto le da igual. Es decir, en tanto ellos no encuentren una prueba científica clara, les importa un bledo. Otra cosa es que a mí me consta que hay gente que lo investiga, porque es interesante. Por ejemplo, el tema de las anomalías, no de las supervivencias en un hundimiento naval o en un bombardeo, pero cuando un tipo se salva, claro, pero cuando un tipo se salva de 4, entonces empieza a ser llamativo. O sea, por ejemplo, el tema de los japoneses en la Guerra Mundial
a mucha gente resulta muy interesante. ¿Por qué hay tipos que sobreviven a 2 bombas atómicas? Joder, es que una es difícil, pero 2, ya que se las trae. Y encima, pero sobreviven y que no cogen ni cáncer, que se mueren con 85 años, están felices. Sí, pero bueno, pero tío, que tienes que estar muerto. Es decir, ¿qué haces ahí? ¿Uno de 1 millón? Claro, no, uno de 85.000, pero me da igual, no deja de ser una cosa imposible. Si es que el problema es que la matemática y la física en teoría no tienen excepciones. O sea, no hay excepciones. Es que ese es el problema, no hay excepciones. Y confirma la regla, o sea, realmente hay una excepción que siempre confirma la regla. Sí, pero, o sea, porque un pavo... pero es que no existe. O sea, si a ti te pegan un tiro, te pegan un tiro. O sea, no hay excepción. Te puede matar o no, pero en las mismas condiciones. Si te mata a ti, mata a todo el mundo. O sea, si yo le pego a David un tiro aquí, dice, bueno, es que en este caso hubo una pulga que no sé cuánto se movió. Tal. Lejos, claro. A 50 kilómetros. 50 kilómetros, no, le cayó encima, le cayó 400 metros la segunda. Es que estaba encima, del punto de detonación. Sigue sin ser un tiro. Sí. Hay pavos en Chernóbil que beben agua de Chernóbil y pero tienen claro, pero que no te intentes buscar explicaciones porque no las hay. O sea, esto lo conoce todo el mundo. Esto no es nada extraño. O sea, sí, claro, bueno, es que es algo rarísimo. Esto lo conoce todo Dios. Esto está al alcance de cualquiera. Hay libros fantásticos sobre coincidencias seriales, sobre casualidades imposibles, sobre... Y las hay de todas las variantes, clasificadas por literatura, por vida personal, por países, por entornos, por edades, por trabajos. No tenemos ni idea por qué ocurre, pero esto ocurre. El problema es que ocurre. Sí, claro, por eso he dicho que no iba a dar ninguna explicación, por lo menos, Me gusta más eso que antes. Lo he dicho al principio, no tengo ni idea por qué ocurre. Por eso he dicho, os voy a dar un muestrario. Porque si yo fuera, a lo mejor, no sé, traemos aquí un Jung y Jung te empieza a intentar explicar esto. Él tiene una teoría muy interesante, hay muchas muy interesantes. Hay algunas de física cuántica, hay algunas muy interesantes, muy modernas, sobre teorías de cuerdas, multiuniversos. Me parecen muy raras. O sea, me parecen muy raras. Y sobre todo, no aclaran el problema, vale, muy bien. ¿Y cómo lo arreglamos? O sea, vamos a arreglarlo. O sea, si esto ocurre, ¿cómo lo arreglamos? Porque fíjate que no estamos hablando aquí de percepción extrasensorial, de futuro, que eso es muy difícil de determinar. Estos son elementos muy claros. O sea, es que es muy evidente. Es decir, porras. Es que hay 4 tíos que quedan en una balsa, matan a uno y se llama Parker. Es que hay otros 4 que quedan a y van a uno y se llama Parker. Joder, se puede llamar a Smith, pues no, a Parker. O sea, o lo de Menai, pero ¿por qué todos los tíos que se hablan de los naufragios en Menai se llaman Claude Williams? Es decir, bueno, pues cosas estas hay muchísimas. Y he traído unas cuantas, pero no estoy cientos. Por cierto, los libros sobre estos temas los aconsejo para leerlos un día. Luego son muy deprimentes, ¿eh? Son muy deprimentes, aunque no son pesimistas, pero son muy deprimentes, porque te das cuenta que estás ante algo tan raro, tan extraño, que... Bueno, como no hay más ¿Entonces podríamos entender que el mundo se rige por un destino? Yo espero que no. Si fuera musulmán te diría que sí. No. Digamos, evidenciar de que sí, No, tampoco creas, tampoco creas. Porque el destino, si se rige un destino, tiene que afectar a todo el mundo por igual. Eso es lo que cree el Islam. Que piensa que el mundo es ocasionalista. O sea, que el universo islámico es ocasionalista. Dios ya lo ha escrito todo. Entonces, tú tienes que portarte bien para ir al paraíso, pero eso es tu actitud individual. Eso sí es curioso. Como que el mundo se quiere mover de cierta forma para que esta mujer no suba ese vuelo. ¿Y qué sentido tendría ya ¿Y qué sentido tendría ya en un... Claro, es lo que te acabo de contar del caso de los argentinos o los que no fueron al vuelo de Air France, de Brasil. Que mueren luego, es decir, da igual. Eso, justo. Entonces, que se fue tremendo, vamos a ver la noticia. Que lo que hay es un destino, más que... No lo tengo tampoco tan claro. Tampoco lo tengo tan claro porque... Tampoco está tan claro, porque no parece que... Porque el mundo no se movía por una sola persona, el universo entero. No tiene mucho sentido. Un tipo de investigación que se extienda en el futuro para saber... Los hay. Hay trabajos bastante buenos sobre continuidad de los casos, más que casos como este, de supervivientes aéreos está muy tratado siempre. Casi todos, ¿por qué? Porque estos necesitan algún tipo de asistencia, luego tipo psiquiátrica, psicológica. Es decir, todos acaban con algún problema, más o menos, porque el que no ha perdido un hermano, un padre, un ser querido, tiene algunas recuelas. Es como ocurre con los atentados, siempre hay un seguimiento bastante claro. O sea, otra cosa es que la sociedad lo olvide, pero la gente sí lo sigue, y hay trabajos bastante buenos. En el caso del vuelo 401 es el caso más privado del mundo, porque hay otros motivos, que sería muy largo de contar, que están relacionados con esto, de que luego te lo cuento, porque la historia no acaba ahí. La historia del vuelo 401 es mucho más compleja que esto. Entonces, realmente, en los trabajos que ha habido sobre continuidad, por ejemplo, en el caso de los supervivientes de las bombas atómicas, pues fue para ellos una gran maldición. Porque en Japón tuvieron graves problemas en su vida. Todos ellos. Fueron rechazados socialmente, tenían problemas. Los hagebusa, como los llaman, lo pasaron muy mal en la posguerra. Porque no estaban bien vistos por la sociedad japonesa la gente que había sobrevivido a las 2 bombas atómicas, que hay alguna más. Creo que fueron casi media docena. Entonces, y nunca fueron bien vistos. O sea, curiosamente les perjudicó en su vida el salvarse 2 veces. En el caso de este piloto que hemos contado, este piloto estaba unos años después, en los años 50, un accidente en la planta química en la que trabajaba, donde hubo una inhalación de ácido por parte de sus compañeros. Murieron todos menos él. Él salió exactamente igual. O sea, ya tenía un mote, además inmortal, la conoció en Inglaterra. Es decir, no se moría en los accidentes, se morían todos menos él. O sea, le ocurría por sistema. Entonces, el caso, a él sí le llegó a afectar. ¿Cómo no te va a afectar? Es que todos se te mueren y tú no. Hay un momento, el caso de la película esta del accidente está inspirado en un hecho real, que no tengo aquí el dato, pero bueno, creo que es posible que hasta lo tenga.
Han hecho hace poco una película de alguien que pensaba que estaba protegido porque en todos los accidentes que estaba sobrevivía siempre. Hay un caso norteamericano. Sobrevivió a todos. Hay un piloto español de caza que sobrevivió a 4 accidentes aéreos, incluido a su caza, que hizo explosión en el aire. A 4. Le llegaron a procesar en los años 70. En el segundo caso le hicieron un consejo de guerra. Porque sospechaban que algo pasaba en su casa. Pero es que luego se salvó en 2 accidentes aéreos civiles. Es decir, casos increíbles, pero increíbles. O sea, nosotros, Jesús y yo, hicimos un trabajo, lo hice con Guillermo Díaz, un trabajo que se llamaba Inmortales. Sobre gente que no se moría. Que no se moría nunca. O sea, que le podía pasar de todo y nunca se moría. Entonces que daba gusto ir con ellos, morías tú, él no. O sea, que es un tío que podía atravesar de igual. A ver, ¿este pantano que tiene? Pues no sé, tiene los... ¿Qué son? Los RGR, roedores inmensamente grandes. No pasa nada, pasas por el pantano de fuego, igual. Mira, aquí que hay trolls, no pasa nada. Osos enormes, me da igual. Y muere el de al lado, él nunca. O sea, pero gente que no se moría, nunca. Entonces lo hicimos por categorías. Y se llamaba así, Inmortales, gente que no se moría, y cada uno tenía su especialidad. Especialistas en naufragios, especialistas en rayos, especialistas en caídas aéreas, porque cada uno tiene su tipología. Entonces, hicimos un catálogo completo de cada uno de ellos, y de verdad es que lo lees, es que es asombroso. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues es posible, pero cada uno tenía que ser en su especialidad. Lo mismo a uno le mató luego una vaquilla en un encierro, o sea, tiene que ser su especialidad. Especialistas en eso, no matarse de accidentes aéreos, en que le parta el rayo 1000 veces, y de verdad que los hay, es una cosa curiosísima. Ahí sí que hay un elemento anómalo matemático que no tiene mucho sentido, pero que afecta solo a él. Solo a él. Y solamente le afecta a él. Carlos, vamos a dejarlo aquí, sobre todo porque, bueno, después de este catálogo de anomalías que has estado contando, yo creo que nos quedamos a las puertas de esa explicación a la que varios estamos aludiendo y a la que incluso tú también has estado aludiendo desde el principio de la conferencia, ¿no? Sí. Cuando hablas del error, de Matrix, esto en Matrix sería esto. Entonces, bueno, yo creo que ya te decimos para el año que viene, para que nos des esa conferencia de explicación sobre las posibles explicaciones, ¿no?, que pueda tener eso y sobre si tú crees que realmente vivimos en Matrix. Mientras tanto, aquí tienes... Muchas gracias, David. Un regalo de tu presencia para ti.